Buenas noches, compañeros del Centro Arquidiocesano de Formación Evangelio Gaudium, Padre Luis Carlos Celi Velázquez y todas las personas que me vean por este video. Voy a hacer una breve exposición y muy somera exposición sobre el drama del pecado y la gracia de Jesucristo. Empezaré haré una exposición muy somera y, y con el propósito de dejarles una inquietud en su conocimiento y para que así ustedes logren profundizar sobre el tema, sobre el origen del pecado, las consecuencias que trae en la vida, el perdón divino, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. La palabra en las Escrituras, cómo nos lleva a concadenar el pecado y la gracia y ese camino de salvación. Tenemos ahora el pecado original y la Escritura y la tradición. Lo primero que haré acá es hablar sobre la tradición. La tradición, primero que todo, esta viene, como lo sabemos, de los santos apóstoles, cada uno de los cuales llevó la palabra a cada una de las poblaciones de esa época. Llevó el pecado, pero no se hablaba como pecado original, sino en su contexto como un pecado general, donde el hombre debía cumplir los preceptos, mandamientos y obras de misericordia para que el Señor pudiera estar en comunicación permanente con él y pudiera tener la gracia divina en él. Después, por medio de las Sagradas Escrituras, se tiene una nueva concepción sobre el pecado, pero ya esa nueva concepción es el pecado original. Como muy bien sabemos, la Sagrada Escritura es la palabra divina y es la verdad puesta en cada uno de nosotros. Empezamos con lo que es Génesis en la Biblia, que nos explica y nos lleva por ese camino de donde se origina el pecado y el camino que debemos que luchar para poder lograr la salvación. Tenemos también acá un capítulo muy importante de San Pablo que nos dice: por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En este pasaje bíblico, él nos explica, es la primer concepto teológico que sabemos que se habla sobre el pecado original. Antes de él, ninguno habló o hizo ninguna reflexión sobre el pecado. En la Biblia viene descrito cómo es el pecado, pero no dice el fundamento ni de dónde salió el mal, sino solo está escrito por qué fue el pecado. En este pasaje bíblico que les acaba de leer San Pablo, tiene otro contexto también que es perdón a nivel universal del hombre por este pecado. Y también, igualmente, la recaída, el pecado del hombre que va de generación en generación, lo lleva el hombre cada momento, en cada que nace y es procreado. Tenemos que, en estos momentos, cada uno debe elegir ese camino, debe buscar el camino de la salvación, ese camino en el cual tenemos que andar cada uno buscando esa salvación. En el Antiguo Testamento tenemos varios momentos que los explicaré más adelante. El pecado en la tradición de la Iglesia. Debemos remontarnos históricamente a los diferentes pensamientos de teólogos de estos siglos hasta el siglo XIII. Se partirá de los padres apostólicos, basados en Didachet, que es un documento que se transcribe y que hacen los apóstoles, donde están las leyes y los mandamientos que debemos cumplir cada uno de nosotros, el cual se fundamenta y arroja en situaciones opuestas como son el pecado y las virtudes, la parte opuesta del pecado es la virtud que debemos tener. Para el siglo segundo los apologéticos nos hablan sobre los autores que se fundamentan en los defensores de la fe. Nombran la redención de Jesucristo. Para el siglo tercero, Tertuliano, San Cipriano, Sarinero,
San Clemente y otros de la escuela de Alejandría, como máximos representantes, nos muestran y atribuyen el mal al pecado original totalmente. Y agudizan este mal por la libertad que tiene el hombre. Esta libertad que la tiene mal utilizada. El pecado también lo distinguen como el deseo de la carne. Y del espíritu, todos pueden ser perdonados si se hace penitencia. Tenemos también para el siglo IV a San Ambrosio y a San Jerónimo. Ya en una forma más purificada y más pulimentada, hablan sobre el pecado. En este periodo la herejía contra el pecado se hace más agresiva. La defensa de San Ambrosio hace que se aclare el origen del pecado, que viene del demonio y que deja secuelas por la tentación. El uso de la libertad del hombre cobra importancia porque no la sabe utilizar y esta ley natural lo lleva a pecar constantemente. Por su parte, San Agustín, el máximo representante de la teología en este siglo, nos entrega un tratado más completo y sobresaliente que plantea la imagen de Dios se hace cuando nosotros estamos en gracia y no estamos en pecado. Nosotros nos disfiguramos la imagen de Dios cuando pecamos. Cuando estamos en gracia, estamos representando la imagen de Dios. Nosotros podemos recuperar la imagen de Dios cuando estamos en gracia, como se repetía anteriormente, y se pierde cada que nosotros caemos en tentación. La única forma de salvarnos es con la redención de Cristo, pero esa redención la hizo Cristo por medio de su entrega, de su sacrificio. Al tener Él dos naturalezas, una naturaleza humana y naturaleza divina, hace posible que los hombres recuperen la imagen de su Creador, por su pasión, su muerte, su resurrección en Cristo. Bueno, el pecado en las Sagradas Escrituras. Lo primero que nos preguntamos y queremos preguntarnos, ¿qué es el pecado y cuándo aparece el pecado? Esa respuesta no la encontramos, siempre la encontramos en las Sagradas Escrituras. En cada momento, en Génesis nos explica muy bien este proceso. La raíz del problema data en que se rompe esta relación entre Dios y el hombre. ¿Por qué se rompe? Porque el hombre, en su afán de poder en ese momento se muestra, a pesar de que no se enfatiza, él quiere tener el mismo poder de Dios, porque al comer de este árbol de la ciencia, quiere decir que él quiere tener más sabiduría que Dios, quiere igualarse a él, y él se deja tentar. Al dejarse tentar, entra en ese pecado que es el pecado original. Después de este pecado original, seguimos en la trayectoria histórica del pecado y llegamos al segundo pecado y más mortal todavía que el primero, que es la muerte del primer ser humano por medio que es una muerte filial de la misma familia, que es cuando Caín mata a su hermano Abel. De aquí ya vemos que se ha ahondado y se ha profundizado el pecado. Esto desencadena absolutamente una anarquía por el hombre, volviéndolo al hombre egoísta y desfigurado para Dios. Al estar desfigurado para Dios, él sigue desencadenando a través, después de esta muerte, sigue desencadenando pecados y que son pecados más mortales que el primero todavía. Se siguen sumando y multiplicando los pecados y son de mayor trascendencia para Dios. Dios dentro de tanto pecado nos somete al hombre nuevamente. Trata de salvarlo por medio de el trato que hace con Noé, con la arca que hizo para salvar a esta familia. Ya estaba hastiado de tanto pecado y da una nueva oportunidad al hombre para llegar a su salvación. A pesar de que Dios hace una alianza con Noé, se sigue el pecado con la familia Noé. Noé tiene en estos momentos 3 hijos, Sem, Can y Jafén. A pesar de esta alianza, sigue el pecado y sigue multiplicándose y cada vez siendo peor. Entonces, en este caminar,
llegamos a la ciudad de... Seguimos con la construcción de la Torre de Babel, donde el hombre demuestra eh, que quiere ser igual y superior al Señor, donde hay una torre que demuestra que quiere llegar al cielo con esta torre, donde el Señor en esos momentos, en tanta multiplicidad del pecado, en calidad y cantidad, nuevamente imparte un castigo a los hombres. Este castigo es en que hablan de diferente lengua y ya no se pueden entender. Histórico, proseguimos nuestro camino histórico ya con Abraham. En Abraham le promete a Abraham que va a multiplicar las generaciones como las arenas del desierto. En este punto, él trata nuevamente de conciliar. Hay una nueva gracia que el Señor da por medio de la alianza que hace con su segundo patriarca, que es Abraham. Sucesivamente así, el hombre sigue con la lujuria, con la idolatría y muchos otros pecados más que se siguen sumando, y los podemos ver en la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, como relata Génesis 19. En esos momentos ya el pecado ya ha rebosado totalmente ya la paciencia del Señor. Hay una nueva conciliación, un nuevo proceder de Él para la humanidad. Aquí llegamos hasta los grandes imperios como el Imperio Romano, el cual se ha desmesurado en corrupción, en el cual entramos a un nuevo contexto que es en el Nuevo Testamento, que la única forma de redimir tanto pecado es sacrificando a su único Hijo y primogénito, el Hijo de Dios Jesucristo, que viene al mundo, se entrega en cuerpo y alma, que estamos en su pasión, muerte y resurrección, que es la única forma de reivindicar el pecado y borrar el pecado original y el pecado en su totalidad. Es como un nuevo amanecer y un nuevo decir de Dios para el hombre. El problema del pecado original hoy. Este problema del pecado original hoy tenemos que hay diferentes enfoques o formas de pensar. Esto se debe a la gran diversidad de pensamiento del hombre, que se ha dejado a llenar del mundo, el mundo actual, y se ha dejado manipular, teniendo unos fines y unos propósitos egoístas. Vemos la diferencia totalmente económica, intelectual y filosóficamente del hombre. Esto hace que el hombre se vuelva más egoísta y sea más radical al llevar su obra maquiavélica hacia el mundo y hacia los otros hombres, lo cual desfigura más al hombre ante, ante Dios. Este pecado original, el hombre ya no lo ve sino como un mito, como algo que pasó o como algo histórico. No le ve la trascendencia ni el porqué del pecado. No lo descifra porque está envuelto en el mundo y en las situaciones del demonio. Esto le trae distracción, lo cual no puede entender ni puede entender la lógica de esto. Solo los que están en los caminos del Señor entienden cuál es la lógica del pecado original y cuál debe ser la ética y la moral que debe manejar en los hombres que estamos en los caminos del Señor. La gracia de Dios en la patrología. Tenemos que la gracia de Dios en la patrología esta se habla o la habló con mucha claridad San Agustín. Es uno de los autores o teólogos de la época antigua que más habla con más claridad sobre este asunto de la gracia. Él la concibe que la gracia es una bendición o un regalo del Señor, que Jesús es un mediador entre el hombre y Dios, que el hombre, que Él es el verdadero, es la verdadera salvación, es objetiva, porque es un sacrificio que hizo real y también es una salvación universal porque llega a todos los hombres, sin merecerla, pero llega a todos los hombres y a cada uno de nosotros. Los hombres, en este afán de conseguir la libertad individual, cometen y abusan de este beneficio de la gracia del Señor.